El sol se estaba muriendo. No de esa manera suave y rosada que los poetas describen cuando quieren que todo parezca hermoso. Se moría de la manera en que mueren las cosas que nadie va a extrañar. De golpe, sin aviso, dejando atrás un cielo color de herida abierta sobre la sierra. Isabela no lo vio. Tenía los ojos clavados en el camino de tierra, en ese punto exacto donde la polvareda levantada por las ruedas de una carreta había comenzado a disiparse hasta convertirse en nada, en absolutamente nada. Estaba sentada sobre su maleta de cuero café, la misma que su madre le había regalado hacía 3 años, diciéndole que era para cuando se fuera a vivir su vida. Qué irónico. Se la había regalado para bodas, para viajes de luna de miel, para el comienzo de algo. No para esto, no para el centro de una carretera de tierra roja en medio de ninguna parte, con un vestido blanco que ya no era blanco. El polvo se había encargado de eso. Primero fue el dobladillo. Cuando Mateo la empujó fuera de la carreta, Isabela no cayó con elegancia. Cayó de rodillas con las manos abiertas sobre la tierra, y el polvo rojo de la sierra se pegó a la tela del vestido, como si siempre hubiera pertenecido ahí, como si la tierra llevara años esperando ese momento para reclamarla. Después fue el corsé, donde las lágrimas habían corrido mezcladas con sudor y habían arrastrado el polvo hacia arriba, dibujando en la tela mapas de países que no existían. Y luego simplemente había dejado de importarle el vestido. Lloraba, no el llanto delicado de las mujeres en los cuadros. Lloraba con el cuerpo entero, con los hombros que subían y bajaban de manera desigual, con ese sonido que sale del pecho cuando algo adentro se rompe de verdad y el aire tiene que escapar de alguna forma. Y mientras lloraba, lo recordaba, porque el cerebro humano es cruel de esa manera. Cuando más duele el presente, lo obliga a uno a revivir exactamente el momento en que todo comenzó a desmoronarse. ¿Te ha conmovido la historia de Isabela hasta ahora? Sabemos que la traición es un dolor que no se olvida fácilmente. Si alguna vez te dejaron en tu propio camino de tierra, comparte tu historia en los comentarios. Cuéntanos cómo encontraste la fuerza para levantarte. Las historias de superación más poderosas son las que compartimos juntos. Tu experiencia podía inspirar a otros lectores que todavía están buscando su propio refugio en la montaña. Había sido esa mañana, apenas esa mañana, aunque se sentía como si hubiera pasado en otra vida. Estaban a 3 horas del pueblo donde se celebraría la boda, descansando en la posada del camino cuando doña Leonor la llamó aparte. La suegra, la mujer que desde el primer día la había mirado como se mira a una mancha en el mantel de los domingos. Algo que arruina la imagen, algo que hay que quitar. La habitación olía a lavanda rancia y a una superioridad que no necesitaba perfume para hacerse sentir. Siéntate, niña. Isabela se sentó. Tenía el vestido de novia puesto desde las 6 de la mañana, porque en la posada no había espejo grande, y había querido verlo completo a la luz del día. Qué tonta había sido. Doña Leonor no se sentó. Caminó alrededor de ella como un abogado, que ya sabe cuál va a ser el veredicto, y solo está disfrutando el proceso. Mateo se casa hoy, dijo finalmente. Isabel la sonrió confundida. Lo sé, señora, pero no contigo. El silencio que siguió fue de esos silencios que ocupan todo el espacio de una habitación. Isabela sintió que el aire se volvía sólido. Esta semana llegó un acuerdo con don Fortino Castellanos. Su hija Remedios necesita esposo, y nosotros necesitamos capital. Doña Leonor la miró sin parpadear. Tú eres una chica de campo con una familia de campo, y no tienes nada que ofrecerle a mi hijo, excepto tus buenas intenciones. Y con eso no se construye un apellido. Mateo me prometió, susurró Isabela. Mateo prometió muchas cosas cuando era joven e imprudente. La señora se arregló el broche del cuello. Los hombres prometen. Los hombres también recapacitan. Mateo entró en ese momento. Isabela lo buscó con los ojos, esperando ver en su cara algo que le dijera que esto era un error, una prueba, una broma cruel, pero una broma al fin.
Lo buscó y encontró exactamente lo que más temía encontrar. Nada. Los ojos de Mateo eran los de alguien que ya tomó una decisión y solo está esperando que la escena termine. Isabela. Su voz sonó como si estuviera leyendo en voz alta algo que alguien más había escrito. Lo que hay entre nosotros ha sido agradable, pero mi madre tiene razón. Tengo responsabilidades. Agradable. La palabra le quemó la boca al repetirla. Mateo, llevamos 2 años. 2 años. Tu madre me invitó a esta boda. Empaqué todo lo que tengo en esa maleta porque tú me dijiste que no iba a regresar porque ya iba a tener un hogar contigo. Baja la voz, dijo doña Leonor. Ojalá hubiera algo que yo pudiera hacer. Mateo ni siquiera la miraba ya. Pero así son las cosas. Hizo una pausa. Se acomodó el saco. Te dejamos en el camino para que puedas tomar alguna diligencia de regreso. El mundo es más generoso de lo que crees con las mujeres jóvenes. Isabel quería decir 1000 cosas. Su cuerpo tenía guardadas 1000 cosas que decir. Pero cuando Mateo abrió la puerta y doña Leonor pasó primero sin volver a mirarla, las palabras se le quedaron todas atoradas en algún lugar entre la garganta y el corazón, y lo único que salió fue aire. La recordó a ella misma subiendo a la carreta como en un sueño, con la maleta en las manos y el vestido puesto, porque no tenía otro lugar donde ponérselo. La recordó viajando en silencio durante 1 hora, mientras Mateo y su madre hablaban de los planes para la ciudad, como si ella no estuviera ahí, y la recordó cuando la carreta se detuvo, cuando Mateo señaló hacia ningún lado y dijo, «Aquí puedes esperar». Y cuando ella bajó, y el carretero azotó al caballo antes de que ella pudiera siquiera voltear, la polvareda, el camino vacío, la maleta en sus manos, y ahora esto. El frío llegó sin anunciarse como llega siempre en la sierra. 1 minuto antes, el aire era tolerable, y de repente se convirtió en algo con dientes. Isabela abrazó sus propios hombros y miró hacia ambos lados del camino. No había nada, ni una luz, ni una silueta, ni el ruido de pasos, solo el viento que empezó a aullar entre los cerros con una voz que no tenía nada de humana. Y luego más cerca algo diferente, un aullido que no era viento. Isabela se puso de pie de un salto. Sus ojos recorrieron la oscuridad que había crecido mientras ella no miraba. Y en algún lugar entre los matorrales, 2 destellos luminosos aparecieron y desaparecieron. Ojos demasiado grandes para ser un perro. Se abrazó más fuerte a sí misma. Esto era así como iba a terminar todo, no con una boda, sino con esto, con ella en un camino de tierra con un vestido que ya era rojo de polvo y frío en los huesos y coyotes en la oscuridad. Cerró los ojos, escuchó el crujir de ramas, pesado, rítmico, demasiado regular para ser un animal pequeño. Y entonces escuchó los cascos. Abrió los ojos justo cuando el caballo negro se materializó frente a ella como algo sacado de un mal sueño o de una oración desesperada. No quedaba claro cuál. Era un animal inmenso de esos que hacen que uno se sienta diminuto solo de estar cerca, y encima de él una figura que no era pequeña tampoco, alta, cubierta por un poncho oscuro que el viento movía de manera inquietante, con un sombrero de ala ancha que hundía la cara en una sombra tan completa que Isabela no podía ver ni la forma de una nariz. El caballo se detuvo. La figura la miró desde arriba. Nadie habló durante varios segundos que se sintieron como minutos. Entonces, de las profundidades de ese sombrero, salió una voz profunda como un río subterráneo, áspera como madera sin pulir, una voz que sonaba como si no la hubieran usado en mucho tiempo, y le costara trabajo recordar cómo hacerlo. ¿Qué hace un ángel caído en el camino de Isabela? Tenía 2 opciones. Podía quedarse en ese camino con el frío y los coyotes y la certeza de que ninguna de esas amenazas iba a darle tregua hasta el amanecer, o podía subirse al caballo de un desconocido que parecía salido directamente de las historias que las abuelas contaban para que los niños no se alejaran solos del rancho. Extendió la mano. La mano que bajó hacia ella desde arriba del caballo era grande, callosa,
con los nudillos marcados por años de trabajo real. No, la mano de un hombre que se había pasado la vida detrás de un escritorio. La tomó, puso el pie en el estribo y subió, aferrándose con una mano al borde de la silla y con la otra a su maleta, porque en ese momento lo único que le quedaba en el mundo cabía en esa maleta, y no estaba dispuesta a soltarla. El extraño no dijo nada más. Giró el caballo y comenzaron a moverse hacia el bosque. Isabela esperó las preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿A dónde vas? Las preguntas que cualquier persona normal habría hecho, pero el silencio se instaló entre ellos como un tercer pasajero, y el hombre simplemente siguió adelante, guiando al caballo por un sendero entre los pinos que Isabela no habría podido encontrar ni en plena luz del día. El bosque tenía su propia oscuridad, diferente a la del camino abierto. Era más densa, más viva. Los árboles se cerraron por encima en una bóveda que bloqueaba lo poco que quedaba del cielo, y los cascos del caballo sobre la tierra húmeda producían un sonido sordo y rítmico, que era, de alguna manera inexplicable, lo más reconfortante que Isabela había escuchado en todo el día. En algún lugar arriba, un búho preguntó su pregunta eterna al viento. El viento respondió moviendo las ramas con un susurro largo y continuo. Isabela temblaba de frío o de miedo, probablemente de las dos cosas en proporciones iguales. Después de lo que parecieron 20 minutos o 2 horas, porque en ese bosque el tiempo hacía lo que quería, aparecieron las luces. No eran muchas, apenas el resplandor cálido de 1 o 2 ventanas. Pero después de tanta oscuridad, a los ojos de Isabela le parecieron faros de barco en mitad de una tormenta. Conforme se acercaron, la forma de una hacienda fue emergiendo de la noche, grande, de piedra, con una arquitectura que en otro tiempo debió haber sido imponente, pero que ahora llevaba encima años de abandono, como una ropa que no le quedaba bien. Las enredaderas habían tomado 2 paredes completas. El portón de madera tenía bisagras oxidadas que chirriaron cuando el extraño lo empujó desde el caballo sin bajarse. Pero había luz adentro, y eso bastaba. Adentro olía a leña, y a algo que podría haber sido sopa, o podría haber sido el recuerdo de una sopa. Ese olor que se queda pegado en las paredes de las cocinas viejas, y no se va nunca. El extraño descolgó una manta de gruesa lana de un gancho junto a la puerta, y la extendió hacia Isabela sin mirarla, con el mismo gesto práctico con el que uno le da agua a una planta. Ella la tomó, y la envolvió alrededor de sus hombros. El hombre fue a la cocina. Isabela escuchó el ruido de una olla, el sonido del fuego al avivar, cucharas que raspaban el fondo de algo. Miró a su alrededor. La sala era grande, pero vacía, de esa manera, que no habla de pobreza, sino de alguien que removió todo lo que le recordaba a otra cosa. Había una chimenea de piedra con el fuego prendido, una mesa, 2 sillas que no hacían juego y una cama junto a la pared del fondo. De esas camas funcionales sin pretensiones, con cobijas dobladas con una geometría militar. El hombre reapareció con un plato de sopa, frijoles con algo de verduras, sin más elaboración que la necesaria. Lo puso sobre la mesa, señaló hacia él con un gesto mínimo de la cabeza y se fue a sentarse en la silla más alejada del fuego, de espaldas casi completas, como si quisiera darle privacidad a algo que no era privado. Isabela se sentó, comió. Era la mejor sopa que había probado en su vida. O quizás era simplemente que tenía un hambre y un frío y un agotamiento que habrían convertido cualquier cosa en el mejor plato del mundo. Comió hasta el fondo, limpió el plato con el borde de la manta porque no había pan, y cuando levantó la vista, el hombre seguía en su silla con la postura rígida de alguien que se ha acostumbrado a vigilar sin ser visto. «Gracias», dijo Isabela. Él asintió. Un movimiento de cabeza casi imperceptible. «¿Cómo se llama usted?» Una pausa larga. «Alejandro, yo soy Isabela». Él no respondió, pero tampoco se fue.
Esa noche Isabela durmió en la cama junto al fuego con la manta hasta la nariz y el vestido blanco todavía puesto, porque no tenía energía para buscar otra cosa en la maleta. Alejandro durmió o fingió dormir en la silla. Cuando Isabela se despertó a mitad de la noche con el corazón acelerado por una pesadilla que ya no recordaba, él seguía en la misma posición con los ojos abiertos, mirando el fuego. La mañana la cambió todo. Isabela se despertó cuando la luz del sol entró por las ventanas sucias y pintó el piso de rayas doradas con polvo en suspensión. Se sentó en la cama, se miró las manos, se miró el vestido y tomó una decisión. No iba a ser un problema. Se metió en el cuarto trasero que claramente no usaba nadie y se cambió de ropa, sacando de la maleta la ropa de trabajo que había empacado para después de la boda. Una falda oscura, una blusa de manta, un rebozo. Se trenzó el cabello con la eficiencia de alguien que ha hecho esa operación sola toda su vida. Y luego, con las manos en la cintura, estudió la hacienda. Era un desastre ordenado. No había suciedad del tipo que indica descuido, sino del tipo que indica ausencia. Telarañas en las esquinas altas, piso que había dejado de barrer. ¿Por qué? ¿Para qué? Trastes apilados de manera funcional, pero sin ningún orden real. El patio trasero estaba invadido por hierbas. Había un montón de leña que claramente nadie había partido en semanas. Isabel la tomó el hacha. Nunca había partido leña. Tardó 3 intentos en entender el ángulo correcto. Al cuarto intento, el leño se partió en 2, y ella sintió algo muy parecido a la satisfacción. Siguió. Cuando Alejandro regresó del campo al mediodía cargando una cuerda y con la cara marcada por las horas al sol, se detuvo en el umbral del patio trasero y no dijo nada, porque no había mucho que decir. El patio estaba barrido. Había una pila de leña nueva, pequeña pero real. Por la ventana de la cocina salía vapor, y esta mujer con el rebozo atado en la cintura como delantal y las mejillas rojas de esfuerzo, estaba revolviendo algo en la olla con la concentración de alguien que está resolviendo un problema importante. Alejandro se quedó en el umbral un momento más de lo necesario. Luego entró, colgó la cuerda en su gancho, se lavó las manos en la palangana y se sentó a la mesa sin decir una palabra. Isabela le puso el plato enfrente, frijoles de la alacena, un poco de chile seco que encontró en una olla, tortillas que no le habían quedado perfectamente redondas, pero que eran tortillas al fin. Alejandro comió. Isabel la comió frente a él en la otra silla, mirando hacia la ventana. Nadie habló, pero algo entre esos dos silencios, que ya no eran el mismo silencio de la noche anterior, había comenzado a cambiar de forma. Los meses tienen una manera de acumularse sin que uno se dé cuenta. Primero fue una semana, luego 2. El día que Isabela se dio cuenta de que llevaba 3 meses en la hacienda, fue un martes cualquiera, cuando encontró una semilla de calabaza brotando en el huerto que ella misma había limpiado en septiembre, y pensó con una calma que la sorprendió. ¡Qué bueno! No qué raro que siga aquí. No tengo que irme, sino qué bueno que la semilla está creciendo. Había cosas que habían cambiado sin que nadie las cambiara deliberadamente. Alejandro ya no comía solo cuando ella servía la comida. Se sentaba a la mesa como si fuera algo natural. Isabela ya no esperaba que él hablara para saber que la había escuchado. Había aprendido a leer sus silencios, como otros leen frases. Un silencio largo con los ojos en el fuego significaba que estaba pensando en algo que dolía. Un silencio corto con el vaso en la mano significaba que estaba bien. Empezaron a reírse un martes de octubre. Fue por una gallina. Alejandro había traído 2 gallinas al corral nuevo que entre los dos habían levantado, y una de ellas, la más pequeña y belicosa, había decidido que Isabela era su enemiga personal. Le picoteaba los tobillos cada vez que entraba. Isabela le había puesto un nombre que Alejandro no le iba a repetir nunca a nadie. Y un día, cuando la gallina la persiguió fuera del corral, y Isabela la enfrentó con el palo de escoba gritando cosas que tampoco quedaron para el registro histórico,
Alejandro la vio desde la distancia y se le escapó algo que llevaba meses guardado. Una carcajada, pequeña, casi imperceptible, pero real. Una risa de verdad, con los ojos arrugados y los hombros que se movieron. Isabela lo miró y también se rió. Y durante unos segundos, en ese patio de tierra con una gallina hostil de fondo y el sol de las 4 de la tarde sobre las montañas, los dos fueron solamente dos personas que encontraban cómica. La misma cosa fue el principio. La tormenta llegó en noviembre, de esas que en la sierra duran 3 días y convierten el mundo en una sola textura gris y mojada. El primero y el segundo día, Alejandro e Isabela se movieron alrededor del interior de la hacienda, con la eficiencia silenciosa que habían desarrollado cada uno en sus ocupaciones, rozándose apenas en los espacios compartidos. El tercer día, cuando el viento golpeó las ventanas con suficiente fuerza para hacer temblar los marcos, los dos estaban sentados junto a la chimenea, sin nada más que hacer que esperar. Alejandro tenía un libro que llevaba meses abierto en la misma página. Isabela tenía un remiendo que ya había terminado hacía una hora, pero seguía sosteniendo con las manos porque necesitaba tener algo entre los dedos. «¿Por qué vive usted aquí solo?», dijo Isabela finalmente. La pregunta llevaba meses esperando hacerse. Alejandro no respondió de inmediato. El fuego crepitó. El viento insistió. «Porque afuera hay gente», dijo al fin. «Eso no es una respuesta». Él la miró. Una de esas miradas largas y directas que Isabela ya sabía que significaban que estaba evaluando si podía confiar en algo. «Mi familia», dijo, y luego guardó silencio de nuevo, como si estuviera eligiendo con cuidado cada palabra porque le costaban. «Teníamos una empresa grande. Mi padre la construyó y me la dejó a mí. Mis hermanos querían su parte sin haber puesto su trabajo». Hizo una pausa. «Encontraron la manera de transferir las deudas a mi nombre legalmente con abogados que yo mismo había contratado». Isabela no dijo nada. Escuchó. Tenía esposa. La voz de Alejandro bajó un tono completo. Ella no sabía nada de los negocios. Era. Buscó la palabra y tardó en encontrarla. Buena. De la manera simple en que una persona puede ser buena. Cuando mis hermanos me quitaron todo, el estrés, la humillación, ella enfermó. Se detuvo. No había dinero para médicos. Los mismos que habían sido mis socios me cerraron las puertas. El silencio que siguió era de los que pesan. La perdí en primavera, continuó, y decidí que si el mundo era ese tipo de lugar, prefería no estar en él, no así. Isabela miró la cicatriz que cruzaba el lado izquierdo de su cara, esa línea blanca y antigua que ella había notado el primer día, pero nunca había preguntado por ella. Y la cicatriz. El día que intenté cobrarles lo que me debían en persona. Una pausa. Los 3 contra 1. Salí vivo porque tuve suerte, y ellos tuvieron miedo. Isabela extendió la mano despacio con cuidado, como uno se acerca a algo que podría romperse. Le tocó la cicatriz con las yemas de los dedos. Apenas lo suficiente para que fuera real. Alejandro no se movió. Cerró los ojos un segundo. «Usted y yo», dijo Isabela en voz baja. «Nos dejaron en el camino ambos». Él abrió los ojos y la miró. «La diferencia», continuó ella, «es que usted eligió quedarse en el camino, y yo no voy a hacer eso». Alejandro no respondió, pero su mano se movió sobre la madera de la silla, y sus dedos encontraron los de ella, y ninguno de los dos lo reconoció en voz alta porque no hacía falta, porque había cosas que ya no necesitaban palabras entre ellos. Afuera, la tormenta siguió. Adentro el fuego fue suficiente. La prosperidad de otros siempre le llega a uno como rumor. A Mateo le llegó de la peor manera, a través de un comerciante de telas que pasaba cada mes por la posada, donde él y su madre habían terminado viviendo, pagando lo que podían cuando podían y debiendo lo que no. El hombre mencionó, entre pedidos de aguardiente y quejas sobre los precios en el norte, que había visto a una mujer en las montañas,
en una hacienda grande que empezaba a recuperar su forma y que la mujer tenía el aspecto de alguien que había nacido otra vez. Cabello largo, ojos oscuros, una cicatriz en el corazón que ya se le nota curada, dijo el comerciante, que tenía esa tendencia de los hombres solitarios de ser más poéticos de lo necesario cuando han bebido suficiente. Mateo y doña Leonor se miraron. La hija del banquero los había despojado con una elegancia que habría sido admirable si no les hubiera costado todo. Primero los contratos firmados en blanco que ella llenó después. Luego las deudas que aparecieron como hongos después de la lluvia, todas con el apellido de Mateo al frente. El banquero, su suegro, por 3 semanas antes de la anulación, había resultado ser tan ladrón como cualquiera de los que Mateo había querido emular. La ironía habría sido graciosa si no se estuvieran muriendo de hambre. Doña Leonor tardó exactamente 4 días en convencer a Mateo. La chica siempre fue devota, dijo. Nos perdonará. Somos todo lo que conoce. Está con un hombre, dijo Mateo, un ermitaño de las montañas. Doña Leonor hizo un gesto de descarte con la mano. Ese gesto que había perfeccionado durante décadas de desestimar cosas que no le convenía considerar. ¿Qué puede tener ese hombre que no podamos tomar? Alejandro no estaba cuando llegaron. Había salido al amanecer a revisar los linderos del lado norte, que era algo que hacía los últimos martes de cada mes, con la regularidad de alguien que mantiene rituales como forma de mantener el orden interior. Isabela estaba en el huerto cuando escuchó el portón. Se enderezó. Mateo entró al patio con esa actitud de piernas separadas y pecho ligeramente inflado, que Isabela había tardado demasiado tiempo en reconocer como lo que era. La postura de alguien que no tiene nada, pero quiere que los demás lo olviden. Estaba más delgado. Tenía la ropa con ese aspecto de ropa que se ha usado demasiados días seguidos, pero la mirada era la misma. Isabela. La dijo su nombre como si fuera un objeto que había dejado olvidado y venía a recoger. Ella no soltó el asadón. ¿Qué haces aquí? Vine por ti. Abrió los brazos con un gesto que supuso magnánimo. Sé que te hice daño. Las circunstancias fueron difíciles, pero eso quedó atrás. Te perdono. Empaca lo que tengas y nos vamos. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que Isabela había aprendido a leer en meses de convivencia. Este era de ella. Era el silencio de alguien que está procesando la enormidad de lo que acaba de escuchar y buscando las palabras correctas entre las miles que se agolpan. ¿Que me perdonas? No era pregunta, era repetición clínica. No guardo rencores, dijo Mateo, con la generosidad de quien no tiene nada que perder y lo sabe, pero apuesta a que el otro no. Aquí no tienes futuro. Este hombre es un vagabundo. Con nosotros, al menos. ¿Con ustedes qué, Mateo? La voz de Isabela salió quieta, no gritada. Quieta de la manera en que están quietas las cosas, que ya no necesitan moverse para ser poderosas. Con ustedes que vuelvo a ser la niña de campo que no tiene nada que ofrecer, la que se baja de una carreta en medio de la sierra con su maleta y su vestido de novia lleno de polvo, porque así son las cosas. Mateo cambió de expresión. La magnanimidad se le cayó de la cara. No seas dramática. Me das lástima, lo dijo despacio, mirándolo a los ojos sin parpadear. No rabia, no odio, lástima, porque viniste hasta aquí con tus manos vacías y tu orgullo prestado a buscar a alguien a quien destruiste, y aún así, crees que te mereces encontrarte a esa persona esperándote. El orgullo herido de Mateo hizo lo que hace siempre el orgullo herido de los hombres cobardes. Se convirtió en otra cosa. No te estoy pidiendo dio un paso hacia ella. Te estoy diciendo, no das órdenes en esta casa. Esta no es tu casa. Otro paso. Empaca, o te llevo como estás. Extendió la mano para agarrarle el brazo. La puerta de la hacienda se abrió de una patada. El sonido de esa puerta abriendo fue el sonido de algo que terminaba. Alejandro cruzó el patio en 4 zancadas. Era una cabeza más alto que Mateo, y tenía en el cuerpo el tipo de masa que dan años de trabajo real.
no de gimnasio, sino de tierra y piedra y madera. Y en ese momento no había nada en su expresión que se pareciera a la frialdad con la que había entrado por primera vez al camino desolado a recoger a una mujer en un vestido blanco roto. Mateo soltó el brazo de Isabela. «Oiga, amigo», intentó el tono de alguien que tiene autoridad para usar ese tono. «Esto es un asunto privado. Yo solo vengo a recoger a mí». «¿A tú qué?». La voz de Alejandro era más baja que siempre, más peligrosa. Por eso, a mí Mateo buscó la palabra correcta y no la encontró porque no existía. Isabela dio un paso al lado, no detrás de Alejandro, al lado, de pie con el azadón todavía en la mano, aunque ya no por necesidad, sino por costumbre. Mire, Mateo intentó otra vez cambiando de estrategia hacia la familiaridad falsa que usaba cuando necesitaba algo. No sé qué le habrá contado esta mujer, pero ella es mi prometida. Tuvimos un malentendido y conozco su nombre. Alejandro metió la mano al interior de su abrigo. Mateo se tensó. Lo que Alejandro sacó no fue un arma, fueron papeles, un conjunto de documentos doblados con el tipo de cuidado que se le da a las cosas que importan. Los extendió y los sostuvo frente a él con una calma que resultaba más amenazante que cualquier grito. Alejandro Montes de Oca, dijo su nombre completo, como si fuera la primera vez que alguien lo pronunciaba en ese patio, que era exactamente lo que era. Propietario del Banco Central del Estado y de las tierras que van desde el río Colorín hasta la Sierra de los Pinos. Hizo una pausa para dejar que los apellidos aterrizaran. Lo que usted está pisando ahora mismo es mi tierra. Lo que usted respiró cuando cruzó ese portón es mi aire. Y el hombre que usted llamó vagabundo hace un momento, soy yo. El color que salió de la cara de Mateo no tenía nombre en los colores conocidos. Cuando me enteré de lo que le hizo a Isabela, continuó Alejandro, doblando los documentos con el mismo cuidado con que los había extendido. Me tomé la libertad de revisar sus registros financieros. Una pausa mínima. Resulta que usted tiene varias deudas con instituciones que dependen del Banco Central, vencidas con intereses. Los guardó en el abrigo. Las ejecuté todas esta mañana. Mateo abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Eso es. Usted no puede. Está hecho. Dos palabras cortantes y definitivas como un hacha sobre madera. El portón del patio volvió a abrirse. Doña Leonor entró con ese paso autoritario que no había perdido ni en la miseria. Comenzó a decir algo sobre la frescura de la gente de montaña y los derechos de su hijo. Y entonces vio la cara de Mateo y el nombre escrito en los documentos que Alejandro sostenía visibles, y se detuvo en seco. Nombre Montes de Oca, ese apellido que en este estado se decía en voz baja, con una mezcla de respeto y precaución, porque era el nombre que aparecía en la escritura de casi todo lo que valía algo. «Señora», dijo Alejandro mirándola con esa calma que era peor que la ira. «Usted dejó a esta mujer en un camino de tierra en la noche, sin dinero, sin abrigo, en un vestido de boda, a merced del frío y de los animales». Doña Leonor juntó los labios. «Lo que usted hizo tiene nombre, y en mis tierras tiene consecuencias». Fue Mateo quien se dobló primero. No era la imagen que él habría querido proyectar, pero el hambre y el miedo hacen cosas con la dignidad de los hombres que creían que la dignidad era algo que se podía comprar con el apellido correcto. Cayó de rodillas sobre la tierra del patio y habló con una voz que ya no tenía nada del hombre que había estado en esa carreta apuntando hacia el horizonte mientras la mujer que había prometido amar se quedaba en el camino. «Don Alejandro, por favor». Las palabras le costaban de una manera que Isabel la reconoció. Eran palabras que duelen al salir porque van contra todo lo que uno creyó ser. Estamos en la miseria. No tenemos a dónde ir. Si ejecuta esas deudas, nos quedamos sin nada. Ya están ejecutadas. Entonces, algún arreglo. La voz se quebró. Algo, cualquier cosa. Doña Leonor no se arrodilló, pero se le fue el paso autoritario. Se quedó de pie, pero reducida,
como un edificio al que le quitaron la estructura por dentro. Y todavía está en pie, pero ya no por mucho tiempo. Miró a Isabela. Por primera vez desde que la conocía. La miró sin la superioridad de quien cree que pertenece a otro nivel. Isabela la miró de regreso. No sintió triunfo. Eso la sorprendió. Había esperado sentir triunfo, y en cambio sintió algo más parecido a una fatiga muy profunda, y a algo al otro lado de esa fatiga, que podría haber sido en otro contexto compasión. No del tipo que cambia las consecuencias, del tipo que simplemente existe como reconocimiento de que el dolor es dolor, aunque lo hayan causado quienes no merecían causarlo. «Váyanse», dijo Isabela. Su voz era tranquila. «Váyanse y no vuelvan». Doña Leonor abrió la boca. «No». Isabela levantó una mano. «No hay nada que añadir. Todo lo que tenían que decir ya lo dijeron en ese camino. Y todo lo que yo tengo que decirles es esto. Váyanse». Alejandro dio un paso hacia los dos. Solo un paso. Fue suficiente. Mateo se puso de pie. Recogió a su madre con un gesto de brazo que tenía la vergüenza de quien sabe que los están mirando y no puede hacer nada al respecto. Cruzaron el portón. Se escucharon sus pasos alejarse por la tierra, irregulares, sin la cadencia de alguien que sabe a dónde va. El portón quedó abierto. Alejandro fue a cerrarlo. El sonido del pestillo al caer fue limpio y definitivo. El silencio que volvió a la montaña era diferente a todos los silencios anteriores. Era el silencio de las cosas que terminan y de las que empiezan en el mismo instante. Ese punto exacto donde una historia se convierte en otra. Isabela estaba de pie en el centro del patio, con las manos todavía sosteniendo el asadón y el sol de la tarde pegándole en la cara, y pensó, sin proponérselo, que hacía tiempo que no notaba el sol de esa manera. Alejandro se quedó junto al portón un momento. Luego se volvió hacia ella. «Hay algo que debo decirte». Cruzó el patio despacio. «Lo que tengo, las tierras, el banco, la hacienda, todo lo que recuperé cuando salí del exilio». Se detuvo frente a ella. «Es tuyo si quieres serlo. Todo». Isabela lo miró. Miró sus manos callosas, la cicatriz, los ojos que habían aprendido a decir las cosas más importantes sin palabras. «Tuyo». «¿Cómo?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta, y creo que él también sabía que ella la sabía. «De la manera que tú decidas que lo sea». Isabela puso el asadón en el suelo, tomó las manos de Alejandro entre las suyas, esas manos grandes y trabajadas, y con los nudillos marcados por años de estar solo en el mundo y haberlo decidido así, porque el mundo no le había dado mejores opciones. «Escúchame bien», dijo Isabela, y su voz tenía esa quietud nueva que habían ido construyendo juntos sin darse cuenta, ladrillo a ladrillo, a lo largo de todos esos meses. Cuando me dejaron en ese camino, yo no tenía nada, ninguna fortuna, ningún apellido, ningún plan, solo una maleta vieja y un vestido lleno de polvo. Apretó sus manos, y en ese camino encontré lo único que nadie me había dado antes. Tiempo para descubrir que no necesitaba que nadie me salvara para estar bien. Y luego te encontré a ti, que tampoco llegaste a salvarme, sino a compartir el frío». Alejandro no habló. «Tu dinero no es mi tesoro mayor, Alejandro». Una pausa, una sonrisa pequeña y real de esas que no practican frente al espejo. «Eres tú». Este camino de tierra fue lo mejor que me pasó en la vida. Y lo digo sin ironía y sin que me cueste. Algo en la cara de Alejandro se movió. No fue dramático. Fue suave, como cuando el hielo de una montaña empieza a ceder en primavera. Gradual, inevitable y más hermoso. Por eso le apretó las manos. Arriba de ellos, las águilas de la sierra dibujaban círculos lentos en un cielo que se estaba llenando de ese color dorado que aparece antes del anochecer y que en la montaña dura exactamente el tiempo suficiente para que uno lo vea si está prestando atención. Isabela estaba prestando atención. El sol terminó de descender detrás de los picos.
La hacienda brilló con sus luces encendidas en la oscuridad que llegó, no como la oscuridad del primer día, amenazante y llena de aullidos, sino como la oscuridad de los lugares que ya tienen nombre y fuego, y manos conocidas adentro. Y el polvo rojo del camino siguió ahí, en algún lugar de la memoria, quieto como todas las cosas que nos rompieron y que decidimos en algún momento de gracia inesperada no dejar que nos definieran. Y si esta historia te conmovió de alguna manera, no te quedes aquí. ¿Cuántos caminos polvorientos hemos recorrido en la vida sin saber qué nos depararía el futuro? Si crees que a veces perderlo todo es el comienzo de algo más grande, suscríbete al canal porque aún te esperan muchas historias como esta. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. ¿Habrías perdonado o habrías hecho lo mismo que Isabela? Me interesa mucho saber tu opinión. Hasta la próxima.